deben ser hombres fieles y deben ser idóneos para traspasar a otros lo que Pablo, en este caso Timoteo, le había dado a él. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga tú a hombres fieles que sean idóneos para enseñar entonces a otros. Hay una cadena de traspaso aquí. Primero comenzaríamos con Jesús a Pablo, luego Pablo a Timoteo, luego Timoteo a hombres fieles y luego esos hombres fieles a otros. Esa es básicamente la cadena que Pablo está planteando aquí. Ahora, ¿qué es lo que se supone que Timoteo debía traspasar a estos hombres fieles? Bueno, obviamente el texto dice lo que has oído de mí, pero ¿qué es lo que Timoteo había oído de Pablo? Bueno, si tomamos en cuenta el contexto de las cartas pastorales y específicamente de 1 Timoteo y 2 Timoteo, la respuesta es el Evangelio. El Evangelio, eso es básicamente lo que Pablo le traspasó a Timoteo. Ahora, no estamos siendo simplistas en cuanto al tema del Evangelio, en el sentido de eres pecador, Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y si crees en Él eres salvo. No, estamos hablando del Evangelio en un sentido muchísimo más amplio que cubre muchos otros temas. Dice Steve Martin, es primordial que cada generación de predicadores entienda y predique el Evangelio correctamente. La fidelidad de estos hombres se muestra, noten, la fidelidad de esos hombres se muestra en su fiel adhesión a la verdad del Evangelio, al igual que a la fiel transmisión de la verdad a otra generación de hombres fieles que también podrán enseñar a otros. ¿Vieron cuál es la palabra que usa allí? Fieles, fieles, fieles. Ellos entienden el Evangelio, lo traspasan fielmente a hombres que a su vez van a poder traspasarlo fielmente a otros. Segundo, este entrenamiento debe ser llevado a cabo por pastores que hayan dado muestras de ser competentes en la labor ministerial. Este entrenamiento debe ser llevado a cabo por pastores que hayan dado muestras de ser competentes en la labor ministerial. Yo entré al seminario cuando tenía 18 años y tenía muy buenos profesores. De hecho, uno de los profesores que más me impactó fue precisamente uno de los pastores a la iglesia que yo comencé a asistir en este lugar. Ahora, se daba un fenómeno interesante en este seminario. La mayoría de mis profesores, que eran muy buenos académicos, no eran pastores. La gran mayoría. Y a veces, por curiosidad, yo le preguntaba a mis compañeros de estudio, ¿qué tú vas a hacer cuando te gradúes del seminario? ¿Qué tú quieres hacer con todo esto? La mayoría me respondía ser profesor de seminario. Ahora, yo no puedo asegurar con certeza que el principal responsable de ese fenómeno era el hecho de que muchos de nuestros profesores no eran pastores, pero es fácil suponer que esa realidad jugó un papel importante. El ministerio pastoral se traspasa enseñando y modelando. Enseñando y modelando. Pablo le pudo decir a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. En otras palabras, Timoteo, tú has vivido conmigo. Yo te he pastoreado y tú me has visto pastoreando a otros. Hermanos, se aprende a pastorear primero siendo pastoreado. Déjame repetirte esto porque tal vez te dormiste en ese segundo con el sueño que hace, ¿verdad? Después de comida.
Se aprende a pastorear primero siendo pastoreado. De la misma manera que cómo se aprende a predicar. Bueno, una de las primeras cosas que Dios usa para enseñarnos a predicar es escuchar a predicadores. No yendo a un seminario, no leyendo necesariamente un libro de predicación. En una manera intuitiva, yo estoy sentado delante de un púlpito, alguien está predicando la palabra y no solamente me está enseñando la palabra misma, me está enseñando a predicarla a través de su predicación. Lo que nos lleva al siguiente principio general. Este entrenamiento, tercer principio, debe ser llevado a cabo en el contexto de una iglesia local. Obviamente, si estamos hablando de pastores que me están pastoreando y que a través de ese pastoreo me están enseñando a pastorear, es obvio que el contexto debe ser una iglesia local. Ahora, debo decir que yo no estoy negando de ninguna manera la importancia de los institutos bíblicos, no estoy negando la importancia de los seminarios en el entrenamiento académico de los hombres que aspiran al ministerio, de ninguna manera. Alabo a Dios por los buenos seminarios que todavía están en pie. Pero es un error asumir que los institutos bíblicos y los seminarios son los que tienen la responsabilidad primaria y mucho menos exclusiva de entrenar a los hombres que van a pastorear la iglesia. Ninguna institución puede suplantar a la iglesia local en el desarrollo de obreros cristianos, por el lugar que ocupa la iglesia en los planes redentores de Dios. ¿Qué dice el Señor en Mateo 16? Yo edificaré mi seminario. Si te reí, es que quería saber si estaba despierto. Yo edificaré mi iglesia. Eso fue lo que Jesús prometió. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y fue a la iglesia que el Señor le dio la encomienda de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos. Escuchen esta cita de Dave Harvey. Mis hermanos, escuchen esto porque esta cita vale cada línea. Es curioso que los evangélicos tomemos hombres que están dentro de la iglesia para luego sacarlos fuera de la iglesia y después de 4 o 5 años mandarlo de nuevo a la iglesia para ministrar a la iglesia. ¿Ven qué extraño esto? De alguna forma, dice Harvey, hemos llegado al punto en donde la forma habitual de entrenar pastores es tomar a hombres dotados y alejarlos de la iglesia local para educarlos fuera de ella. Qué irónico, ¿verdad? Mis hermanos, es en la iglesia, no en los seminarios, donde aprendemos a ministrar en el contexto de la vida real. La vida real se da en la iglesia, no en un aula de seminario. El seminario puede ser de gran ayuda para esa capacitación, pero la iglesia es fundamental. De hecho, es interesante porque en algún punto de la historia hubo una brecha que no debió haber ocurrido, porque en un principio todos los seminarios existían para trabajar bien de cerca con la iglesia local y juntamente con la iglesia local, pero en algún punto hubo una brecha que no debió ocurrir. Me llamó la atención y me agradó leer esta cita del doctor Albert Mohler. Ustedes saben que Mohler es el presidente del Seminario Bautista del Sur
en Louisville, Kentucky. Dice, el seminario puede proporcionar una profundidad y amplitud de estudios, todos necesarios para el ministro, pero no puede reemplazar a la iglesia local como el contexto donde el ministerio se aprende de forma más directa. Más directa. Me encantó eso que decía Richard Pratt en la hora anterior al final. ¿Qué tan cerca estás tú de la gente para que creas que puedes ministrar? Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, uno de los individuos que invitaron, un inglés, a predicarnos la palabra en capilla, nos hizo la misma pregunta que él hizo al final. Él nos preguntó, ¿cuántas prostitutas conoces tú? Y yo recuerdo que todos abrimos los ojos como, ¿qué pregunta? Y él decía, bueno, Jesús conocía algunas. Mis hermanos, el entrenamiento en el contexto de la iglesia local no solo permite que los candidatos al ministerio experimenten de primera mano lo que implica el pastoreo y el gobierno de la iglesia, sino que expone a este hombre al beneficio de ser ministrado por el cuerpo, por todos los dones que el Señor está dando a la iglesia, no solamente a los pastores. Él está siendo ministrado por un cuerpo. Habiendo establecido estos principios generales, veamos los dos modelos bíblicos que mencioné al principio, el de nuestro Señor Jesucristo y el de Pablo, y las lecciones que podemos derivar de ellos. El modelo de Jesús. Vayan conmigo, por favor, a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 13 y 14. Y subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Hay dos palabras clave que quiero que noten aquí: llamado y designación. La Reina Valera del 60 usa la palabra establecer. Llamar, establecer. Llamar, da la idea de una llamada autoritativa que demanda una acción. O sea, no es simplemente fulano, ven acá. No. Es un llamado que produce una acción. Pero la palabra establecer o la palabra designar, como aparece en la Biblia de las Américas, tiene más bien el significado de crear. Crear. El verbo que usa Marcos aquí, me imagino que en el seminario, no sé cuántos son estudiantes de griego. ¿Cuántos son estudiantes de griego? Ok, es el verbo epoiesen. Creó, de poieo, creó. Es el mismo verbo que aparece en la Septuaginta, la versión griega del Nuevo Testamento, de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que estos 12 hombres estaban siendo ordenados por Cristo para formar o crear un nuevo pueblo de Dios llamado la iglesia, el pueblo de Dios del nuevo pacto. Por eso Jesús llamó a 12, no a 10, no a 14, sino a 12 como los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Ahora, lo que queremos enfatizar aquí es el propósito de este llamado. ¿Para qué los llamó Cristo? Vean el texto. Para que estuvieran con él, ¿y qué más? Para enviarlos a predicar. Interesante, estos hombres
debían permanecer al lado del Señor Jesucristo durante el resto de su ministerio terrenal para que absorbieran un carácter y una visión ministerial, para estar con Él y enviarlos. La meta no era simplemente impartir información. La meta era producir en ellos una profunda transformación. Cristo les modelaría en la intimidad, y voy a usar aquí una frase de A.B. Bruce en el libro The Training of the 12, el entrenamiento de los 12. Cristo les modelaría en la intimidad lo que ellos debían ser, lo que ellos debían hacer, lo que ellos debían creer y lo que ellos debían enseñar. Repito eso. Estando íntimamente con Jesús, Cristo iba a modelar delante de ellos en la intimidad, o incluso cuando estuviera lidiando con una prostituta o cuando estuviera lidiando con los fariseos. Ellos iban a ver a Cristo en todos esos escenarios, y Cristo les iba a modelar lo que ellos debían ser, lo que ellos debían hacer, lo que ellos debían creer y lo que ellos debían enseñar. Ese fue el plan maestro del Señor para trastornar el mundo. Hay una leyenda que cuando el Señor resucita y asciende a los cielos, se encuentra con el ángel Gabriel, que están observando los ángeles. Primera de Pedro capítulo 1, los ángeles observan lo que está pasando aquí. Y dice que el ángel Gabriel le dice: ok, ya moriste, resucitaste, ascendiste a los cielos, ¿y ahora qué? Bueno, yo voy a llevar el evangelio al mundo entero. ¿Y cómo es eso? O por medio de esos 12 hombres. Pedro, Juan y Jacobo, que querían que bajara fuego del cielo en Samaria. Por si acaso tú no tienes un plan B. No, ese es el plan. Llevar el evangelio al mundo entero con ese Dream Team, con esos 12 hombres. Ese era el plan. Mis hermanos, piensen en eso. Ese fue el plan de Jesús. ¿Por qué nosotros vamos a tener un plan diferente? Los 12 eran individuos ordinarios a quienes Jesús separó del resto de sus seguidores para hacer por medio de ellos una obra extraordinaria. Hombres ordinarios como tú y como yo. La obra era extraordinaria. Durante todo este tiempo que tuvieron con Jesús, fueron entrenados como observando, escuchando, imitando. Más adelante Jesús delegó en ellos la responsabilidad de proclamar el evangelio del reino. ¿Recuerdan? Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, en esta etapa del plan, no vayan a los gentiles. Y uno se pregunta, ¿y por qué no? Ellos no estaban listos todavía. Parece otra parte. Sus corazones todavía eran muy estrechos. Sus prejuicios raciales. ¿Recuerdan Hechos 10? Pedro mata y come. No. Los prejuicios raciales eran muy fuertes, pero el Señor los fue entrenando paso a paso, poco a poco. Aparte de la misión de los 12, también vemos en Lucas capítulo 10 la misión de ¿quiénes? De los 70. ¿Quiénes eran los 70? No lo sabemos. Probablemente eran un poquito más lejanos que los 12, pero eran más cercanos que el resto de la multitud.
Eran 70 y Cristo le dio la encomienda a esos 70 de ir a predicar el evangelio. Mis hermanos, esta relación de Jesús con los 12 primariamente y luego con los 70 estableció un modelo para su iglesia a través de las edades y que vemos encarnado en la vida del apóstol Pablo. Lamento, hermanos, no tenemos el tiempo para estudiar estos dos modelos a profundidad, pero créanme, aquí hay mucha tela que cortar. El modelo de Pablo. Miren, es indudable que la perspectiva que Pablo tenía del ministerio era profundamente relacional. Pablo era un hombre profundamente relacional. Lean Romanos capítulo 16, hay ahí 26 personas a quienes Pablo les manda saludos por nombre, 24 de ellas por nombre. Y si lees con cuidado las cartas y el libro de los Hechos, vas a descubrir 38 nombres más con quienes Pablo tenía relación. Y obviamente no eran los únicos, esos son los que aparecen en la Biblia. Pablo era un hombre muy relacional. Pero vamos a centrarnos en Timoteo y Tito. Timoteo y Tito. A través de la información que nosotros podemos extraer de las epístolas pastorales, podemos tener una idea del tipo de relación que Pablo tenía con sus hijos en la fe, de las cosas que compartió con ellos, tanto a nivel doctrinal como personal. Yo tuve que hacer un estudio en una ocasión, se los recomiendo. Leí las epístolas pastorales cuidadosamente y extraje de las epístolas pastorales todos los temas de los que Pablo habló con Timoteo y con Tito. Es fascinante. Vuelvo y repito, no tengo el tiempo, pero Pablo habló con ellos de doctrina y fui enumerando cada doctrina. Doctrina de Dios, doctrina de Jesucristo, doctrina del Espíritu Santo, doctrina de la iglesia. Es fascinante. Habló con ellos de la predicación, habló con ellos de aspectos prácticos del ministerio, habló de su propia vida personal, habló de su afecto para con ellos. Me impresiona cuando Pablo le dice: mi amado hijo en la fe, yo he llorado porque estás lejos de mí. Wow, profundamente afectuoso. Bueno, mis hermanos, eso nos da una idea bastante aproximada de la relación de comunicación que los mentores deben mantener con sus discípulos. Se trata de una relación estrecha, afectuosa, transparente, didáctica. Ahora bien, ¿cómo podemos replicar en nuestros propios ministerios todo esto? Y más aún lo que hemos visto a lo largo del día de ayer, el día de hoy. ¿Qué hacemos con esa información? Bueno, veamos en tercer lugar cómo iniciar un programa de entrenamiento en tu iglesia local, de entrenamiento de líderes. Miren, hermanos, yo sé por experiencia que cuando uno comienza a escuchar acerca de este tema, uno se siente amedrentado. Yo ni puedo ni tengo el tiempo. No voy a hacerlos pasar vergüenza y no les voy a pedir que levanten la mano quienes han sentido eso en estos 2 días, pero levanta la mano en tu propio corazón. Sin embargo, y sin ánimo de ser simplista, yo no quiero simplificar lo que no es tan simple. Decía, creo que era Kevin DeYoung, que cuando lleguemos al cielo, probablemente el Señor nos va a decir a muchos de nosotros: pero yo no planifiqué esto para que fuera tan difícil. Esto tiene que ser de alguna forma ejecutable.
porque el Señor es infinito en sabiduría. ¿Saben qué, mis hermanos? Sin ser simplistas, todo lo que se requiere para hacer este trabajo son tres cosas. Primero, que los pastores nos mantengamos en constante crecimiento como creyentes, como líderes y como predicadores y maestros de la Biblia. Que no dejemos de crecer. No podemos darnos el lujo de crecer. Y ahora les voy a decir por qué, en un momentito. Pero lo primero que se requiere es un pastor que siempre está creciendo, creciendo, creciendo. Comenzando con su propia relación con el Señor. Mira, mi hermano, cuando tú por la mañana te levantas a hacer tu devocional y abres tu Biblia, tú eres un creyente común y corriente que está comunicándote con tu Señor como cualquier otro hermano de la iglesia. No leas la Biblia para buscar sermones. Lee la Biblia para escuchar en ella la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios. Segundo, lo segundo que se requiere, que tengamos la convicción de que tenemos que entrenar a otros. Yo no puedo darme el lujo de no hacerlo. Yo tengo que tener esa convicción. Yo tengo que entrenar a otros hombres. Tercero, y que en oración, y de todo eso yo voy a hablar ahora más ampliamente, pero solo estoy dando un vistazo. Y que en oración estemos dispuestos a hacer los ajustes que sean necesarios tanto en nuestra agenda pastoral como en la estructura ministerial de la iglesia, de modo que podamos tener tiempo para llevar a cabo esta tarea. O sea, que tú estés dispuesto a decir: este ministerio es fantástico, es buenísimo, pero me está quitando tiempo para discipular y entrenar, así que esto que lo haga otro. En nuestra iglesia hay hermanos que tienen ideas geniales. Pastor, yo estaba pensando que nosotros tenemos que tener un ministerio para ir a la cárcel a predicar el evangelio. Qué bueno, mi hermano. Cuando lo planifiques me avisas. ¿Qué vas a hacer? Porque ellos vienen a nosotros para decir: hazlo tú. Mira, mi hermano, te voy a dar una técnica importante aquí. Decía Spurgeon: aprende a decir que no, que te será más útil que saber latín. Aprende a decir que no. Te será más útil que saber latín, decía Spurgeon en su época. Ok, déjeme ahora tomar estas tres ideas tan simples y amplificarlas un poco. ¿Qué se necesita para hacer esto que yo acabo de mencionar brevemente? Bueno, vamos a considerar cuatro cosas. En primer lugar, el entrenamiento de los pastores que entrenan a otros pastores. El entrenamiento de los pastores que entrenan a otros pastores. Miren, hermanos, si bien es ideal que algunos de los pastores de la iglesia, por lo menos algunos, hayan tenido la oportunidad de recibir instrucción académica formal, eso es bueno, buenísimo, en realidad no es absolutamente necesario. Para que no te amedrentes desde el principio. Todo pastor que sea disciplinado en el uso de los medios de la gracia para su propio crecimiento, lectura bíblica, oración, etcétera, que sea diligente en su preparación semanal para predicar la Biblia. 3, que esté pastoreando el rebaño que ha sido puesto a su cuidado. Y 4,
que se exponga regularmente a la lectura de buenos libros y de buenos sermones, ya posee lo que se requiere para comenzar a equipar a otros. ¿No me lo crees? Mira, seguramente tú vas a seguir creciendo como creyente, como pastor, como predicador, si estás haciendo todo eso. Y por lo tanto estarás cada vez mejor equipado para capacitar a otros hombres. Tal vez por el momento, o sea, mañana, tú vas a salir hoy de aquí, mañana. Tú puedes por lo menos ahora salir con la determinación, ok, a mí me falta mucho por crecer, pero por ahora yo voy a dar de gracia lo que recibí de gracia. Voy a dar de gracia lo que recibí. Mi hermano, llévalos a esos hombres que están en tu iglesia, en los que tú te puedes invertir. Llévalos continuamente a donde estás tú. Y obviamente, si tú estás creciendo y tú estás continuamente llevándolos a donde estás tú, ¿qué va a pasar? Que ellos van a ir creciendo contigo. ¿Ven que no hay que saber física cuántica? El segundo aspecto, el primero es tu propio entrenamiento, hermano. Nunca dejes de aprender. Me encantó la cita que Otto usó en la mañana, esa cita de Spurgeon. Me fascina esa cita, la he citado varias veces. Pablo le dice a Timoteo en la cárcel, a punto de morir, tráeme los libros. Un hombre que tenía revelaciones directas del Señor, que había fundado iglesia por toda Asia y Europa. Yo quiero seguir leyendo, yo quiero seguir leyendo, yo quiero seguir leyendo. ¿Qué ejemplo? Ay, pastores, que mire, yo no tengo mucho tiempo. Yo no estoy seguro. Me encanta que dice John Piper que Dios en su soberanía permitió que Steve Jobs inventara este aparato para demostrar que no es verdad que no tenemos tiempo. ¿Verdad que no? Sí tenemos tiempo. Miren, Eric Gómez, que me conoce de hace muchísimos años, porque me conoció siendo chiquito, pero él sabe que yo no suelo casi nunca hablar de cosas personales en el púlpito, lo cual no debe ser. Yo debería ser un poquito más transparente en ciertas cosas, pero no quiero que el foco venga para acá. Pero déjenme decirles algo, es una idea. Hace como 40 años, yo me desayuno muy temprano y usualmente solo, porque me desayuno muy temprano, y yo decidí usar el tiempo de desayuno para leer cosas que no tienen nada que ver con mi sermón. No son lecturas para predicar el domingo, no, son lecturas para mí. Y puede ser desde John Owen. Me acuerdo una vez que estaba leyendo Temptation and Sin, en ese momento donde estaba traducido al español, y leía 3 páginas al día. Porque con Owen 3 páginas es mucho. En un año me leí el libro entero, leyendo 3 páginas. En lo que tomaba mi café. O sea, sí hay tiempo. El asunto está en decir, ok, yo tengo que usar este tiempo para eso. Nosotros tenemos muchos tapones. Convierte los tapones, un sermón de eso que oía Otto en la predicación, convierte los tapones en una bendición. Por ejemplo, volviendo otra vez a este aparatico, ¿saben que en YouTube o en Spotify hay un montón de libros?
búscalo y ponlo en el carro. Y cuando llegue un tapón, tú vas a decir, qué bueno que llegó el tapón, porque yo quería oír esta parte con calma. Hay tiempo. Segundo, lo segundo que debemos considerar es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Mis hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, no tenemos que especular mucho para responder esta pregunta, porque Jesús la respondió antes de ascender a los cielos. Y yo pienso que Kevin DeJohn y Greg Gilbert hacen un buen trabajo al tomar estas 4 declaraciones en los evangelios y la de Hechos para luego afirmar, escuchen, que la misión de la iglesia, o sea, la razón por la que existe la iglesia, es ir al mundo y hacer discípulos declarando el evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y reuniendo a estos discípulos en iglesias para que adoren y obedezcan a Jesucristo ahora y en la eternidad para la gloria de Dios el Padre. Esa es la misión de la iglesia. Nuestra misión esencial es hacer discípulos. Y por lo tanto, el desarrollo de una cultura de discipulado en nuestras iglesias no es negociable. ¿Y qué es eso de una cultura de discipulado? Bueno, cuando hablamos de cultura, nos estamos refiriendo a las creencias, las convicciones, los valores, las prácticas que definen la forma como vivimos y nos relacionamos en comunidad. La cultura no es solo lo que hacemos ocasionalmente, es lo que hacemos de manera habitual y natural. Eso es cultura. Es aquello que permea nuestros pensamientos, que permea nuestra cultura, que le da forma a nuestros pensamientos, a nuestras acciones. Por ejemplo, cada país tiene su propia cultura. Y esa cultura modela hasta la forma en que nos saludamos. Un inglés, sin tocarte, te dice hi. Ese es un saludo muy afectuoso. El dominicano te abraza y te jamaquea. Yo nunca he entendido eso. Aparte de que no me hace bien en la espalda, pero es como, y tú dices, ¿y quién le enseñó a los dominicanos a saludar así? No, lo vamos absorbiendo como el aire que respiramos. Eso es como, por ejemplo, nuestra puntualidad. ¿Quién nos enseñó a ser tan puntuales? Tú invitas a un dominicano a una reunión a las 8 y llega a las 9 en punto. ¿Quién nos enseñó eso? Es parte de nuestra cultura, es la forma como hacemos las cosas. Esas cosas no están escritas en ningún manual. No, ¿cómo ser dominicano? No. Pero son evidentes en la forma en que las personas viven. Así que al usar esta terminología, lo que estamos diciendo es que el discipulado no es un ministerio, el discipulado no es un programa, es una cultura que define quiénes somos como iglesia de Jesucristo. Esto significa que hacer discípulos no es solamente un programa más en la agenda de la iglesia, es la manera, nosotros debemos lograr que en nuestras iglesias el discipulado sea la manera como todos nuestros miembros piensan, viven y se relacionan entre sí. La gran comisión, yo no estoy aquí de nuevo inventando la pólvora. Cuando el discipulado es parte de la cultura de una iglesia, ya no se necesita estar continuamente motivando a las personas a discipular a otros. Va a suceder. Ahora, para desarrollar esa cultura de discipulado,
que es esencial para el ministerio de hombres, porque el entrenamiento de hombres no es otra cosa que discipulado. Discipulado para que sean líderes. Necesitamos en tercer lugar, mantener una estructura ministerial simple. Una estructura ministerial simple. Y esto, mis hermanos, es fácil de decir, no es fácil de hacer. Uno de los obstáculos más grandes que encuentran los pastores para dedicarse a entrenar a otros es falta de tiempo. Falta de tiempo. Tenemos una agenda tan cargada que no nos queda tiempo para discutir, discipular, entrenar. Y obviamente eso es más crítico en las iglesias que solo tienen un pastor. Pero ya sea que la iglesia tenga un solo pastor o que tenga una pluralidad de pastores, lo cierto es que nosotros debemos estar dispuestos a mantener como primordial lo primordial. Eso es lo primero. Hay hermanos que a veces se me acercan y me dicen: pastor, mi vida es un desastre. Yo no sé qué hacer con el tiempo. Y yo le digo: bueno, tú tienes 24 horas, 7 días. No tenemos nada más. Y yo le digo: mira, enumera aquellas cosas que tú sabes que deben estar en tu horario, porque Cristo las manda. Enuméralas. Si una de esas cosas, yo no tengo tiempo para dormir, yo no tengo tiempo para comer, ¿qué ustedes le dirían? O yo no tengo tiempo para hacer mi devocional, yo no tengo tiempo para ministrar a otros, yo no tengo tiempo para atender a mi esposa, yo no tengo tiempo para atender a mis hijos. Yo les digo: bueno, entonces es obvio que hay cosas en tu horario que no deberían estar ahí. Y pueden que sean muy buenas, pero no deben estar ahí. Bueno, hermanos, Cristo, la cabeza de la iglesia, dejó establecido que la misión de la iglesia es hacer discípulos. ¿Qué debemos hacer? O corta todo lo que te está impidiendo. Oye, pero es que las reuniones de hombres y las mujeres y la de damas y la de niños y la de... Bien, eso es genial, pero ¿te está impidiendo formar hombres? No lo hagas, que lo haga otro, pero no tú. Me da la impresión de que no los estoy convenciendo y no sé qué hacer más, pero... Mis hermanos, los pastores que tienen esa meta clara en sus mentes mantendrán una estructura simple. Mientras más compleja es la estructura ministerial de la iglesia, menos tiempo vamos a tener. Hace unos años los pastores de nuestra iglesia, hablaba con eso el otro día, esos días con Otto. Los pastores de nuestra iglesia tuvimos que sentarnos y decir: ok, están llegando muchas invitaciones, estamos saliendo a ministrar afuera. ¿Cómo está impactando eso a la vida de nuestra iglesia? Y tuvimos que, y estoy aquí siendo muy transparente, tuvimos que discutir el asunto y llegar a un acuerdo. Aquí ningún pastor, ninguno puede salir más de 5 o 6 veces de IBCJ para ministrar en otro lugar fuera del país. No puede hacerlo. Escoge bien los tiros que vas a tirar, porque tienes solamente 5 o 6 en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar allí para poder pastorear la iglesia. Al año, sí. Yo sé que parece mucho, pero en el caso nuestro es mucho menos que lo que hacíamos antes. Tiene que haber un número, no sé, somos 8 pastores también, eso tiene que tomarse en cuenta. No es un solo pastor o 2, son muchos.
Paul Tripp dice, en el ministerio de la iglesia local es mucho más fácil construir cosas relacionadas a la iglesia que edificar a personas. Y sigue diciendo, nuestra pasión y energía ministerial deben enfocarse en hacer todo lo que podamos para guiar a las personas confiadas a nuestro cuidado hacia un amor más profundo y un servicio a Jesús, para que todo lo que hagamos sirva a este propósito de hacer discípulos. Cuando este llamado principal es reemplazado por la construcción de instituciones, los discípulos potenciales se convierten en consumidores. Hermanos, mantener una estructura ministerial simple, y eso puede aún significar, mira, nos encanta tener un grupo de alabanza, y yo no tengo problema con eso. En esta iglesia hay un buen grupo de alabanza. Pero si eso está involucrando a un montón de personas y nos está impidiendo hacer discípulos, tenemos que evaluarlo. ¿Ven el punto? Es estar dispuesto a hacer decisiones duras, pero que son necesarias. Yo me acuerdo con un hermano de nuestra iglesia, por cierto, yo perdí el tiempo, yo no sé a qué hora yo empecé, ni cuándo debo terminar. ¿Me quedan 3 minutos? 10. Ok, yo soy ahí obediente, yo voy a terminar en 10. Yo me acuerdo cuando un hermano de nuestra iglesia dijo, pastor, yo puedo grabar en video eso fue hace muchos años, los servicios de la iglesia. Le dijimos, sí, no hay ningún problema, pero hazlo discretamente, porque esta iglesia no es un estudio de televisión. No vamos a convertir IBCJ en una sala de espectáculo. Hermanos, a mí me sorprende cómo ahora aún las grabaciones por favor, yo sé que me estoy metiendo en un problema, pero voy a hacerlo como quiera. Las piedras me las tiran cuando yo me vaya a ir. Yo he ido a iglesias a predicar donde yo no veo la cara de la gente, y por lo tanto ellos tampoco pueden ver su Biblia. ¿Por qué no? O porque la grabación necesita que haya oscuridad aquí para que haya luz aquí. Pero espérate, es que yo estoy en una iglesia, yo no estoy en un estudio de televisión. Hermanos, nosotros tenemos que ser iglesia, y ser iglesia no es hacer un show los domingos. Va a traer a mucha gente el show, pero no va a ser discípulos. Ese es el punto. En cuarto lugar, debemos tomar en cuenta los recursos que tenemos a la mano. Miren, debemos reconocer la realidad de que muchas iglesias y pastores en Latinoamérica tienen un presupuesto, ya lo dije, muy limitado. No les permite hacerse de una buena biblioteca o acceder a una plataforma de enseñanza virtual como Logos Bible Software. Algunos dicen, yo no tengo dinero para pagar un software de esa magnitud. No obstante, ministerios como 9 marcas, Tercer Milenio, y no lo digo porque Richard Pratt está aquí, yo lo tenía en mis notas antes de que él lo mencionara, porque me he beneficiado de Tercer Milenio hace mucho tiempo. Tercer Milenio, Ligonier Ministries, Excellence Ministry, que ya tienen unos folletos traducidos al español. Estoy solo citando. Deciding God tiene un montón de recursos que ya están en español, gratis.
Súmale a eso plataformas como YouTube, súmale a eso plataformas como Sermón Audio, donde hay un montón de sermones de personas del mundo entero, muchos de ellos en español, y tú tienes ahí recursos con los que tú puedes hacer un programa y entrenar a tu gente sin invertir un centavo o muy poco. El tema es hacerlo. El tema es hacerlo. Es decirle, ven, acompáñame cuando yo vaya a visitar a un enfermo. Acompáñame cuando yo vaya a predicar la palabra en otro lugar. Antes de venir para acá, cuando me estaba preparando, todavía no tenía listo mi ponencia, la que hice ayer y la que hice hoy, la que estoy haciendo ahora. De repente veo en el chat de pastores, me acaban de avisar que acaba de suceder un accidente trágico, terrible. Un hermano de nuestra iglesia con 32 años, eso fue el miércoles, ahora el miércoles, se cayó de un tercer piso en su trabajo y se mató. Ese joven el sábado se había comprometido para casarse con otra miembro de nuestra iglesia. ¿Qué hace uno en ese momento? Es que yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme y hay una familia aquí que está destrozada. ¿Qué tú haces? Mira, que Dios te ayude y vete a la casa de esa familia, porque ahí hay un dolor insoportable. Y para colmo, esa madre sufre de muchísimos problemas de salud y la pobre estaba devastada. Llévate contigo a ese joven que tú estás, ven, vamos a la casa del luto. Otro ejemplo, y créanme, voy a terminar a tiempo, pero existe la alternativa de que una iglesia envíe a sus hombres al programa de entrenamiento de otra iglesia hermana que tenga una misma visión ministerial, o que esas dos iglesias trabajen juntas. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo juntos y vamos a reunir los recursos que tenemos las dos iglesias. Tenemos que aprender que somos también parte de una iglesia universal. Somos a veces demasiado localistas. Lo que no podemos hacer es dejar de lado el entrenamiento de hombres. Porque de eso depende la preservación del evangelio y la salud de la iglesia, no mañana, ahora y obviamente en el futuro. Se cuenta la historia de un motivador que estaba dando una conferencia sobre gestión de tiempo a un grupo de empresarios, de profesionales. Así que en un momento de su charla, para ilustrar un punto, el hombre sacó debajo del atril un pote vacío y lo llenó de piedras de cierto tamaño. Él le preguntó a todos los empresarios que estaban allí, ¿está lleno este pote? Y todos dijeron que sí. Y él dijo, no. Entonces cogió un puño de piedras más pequeñas, las metió en el pote, movió un poco y las piedras se fueron acomodando. Y ahora está lleno el pote. Ya la gente no cae en gancho y dice, probablemente no. Entonces el hombre cogió arena, la metió de nuevo en el pote, comenzó a mover y la arena comenzó a bajar.
está lleno el pote. Ahora todos dijeron, no. Y claro que no estaba lleno. Cogió agua y entonces llenó el pote. Y luego le preguntó a la audiencia, ¿cuál es la enseñanza clave de este principio que yo acabo de hacer delante de ustedes? Y alguien respondió, la enseñanza es que no importa cómo de lleno esté tu horario, si de verdad lo intentas, siempre podrás incluir una cosa más. Y él dijo, no, así bien fuerte. La enseñanza es que si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. Esa es la enseñanza. Mis hermanos, todo lo que yo he querido decirles en esta tarde es esto. Pongamos en el frasco de nuestros ministerios las piedras grandes de nuestras responsabilidades más importantes, de modo que podamos mantener como primero lo primero y equipar a otros, discipular a otros. Es una de esas piedras grandes que debemos colocar primero en el frasco, o de lo contrario se van a quedar afuera. Mi hermano, cuando te encuentres en medio de tu lucha contra el pecado, no olvides que ya fuiste perdonado y libertado de la esclavitud del pecado, y que ahora tienes un nuevo esposo al que puedes agradar en dependencia del Espíritu Santo. No trates de pelear esa batalla en tus propias fuerzas. No lo hagas, mi hermano. Pídele a Dios en oración que incline tu corazón a la obediencia. ¿Recuerdas Salmo 119, versículo 36? Inclina mi corazón a tu testimonio, no a la avaricia. Pídele a Dios en oración que no te permita olvidar la verdadera cara del pecado y la verdadera motivación del pecado. Pídeselo a Dios, porque el pecado no está tratando de que tú tengas una vida muy alegre, muy gozosa. El pecado te quiere arruinar. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Es bueno, agradable y perfecto no tener otro Dios que nuestro Dios. Es bueno, agradable y perfecto no adorar una imagen mental de Dios, sino al Dios de las Escrituras, que no se ve porque es espíritu. Es bueno, agradable y perfecto no tomar el nombre de Dios en vano. Es bueno, es agradable y es perfecto apartar un día de cada 7, el día del Señor, para adorarle y tener comunión con Él y con su pueblo en una forma especial, como no podemos hacerlo en el resto de la semana. Eso es bueno. Es bueno honrar padre y madre, niños. Es bueno honrar padre y madre. Es bueno respetar las autoridades superiores. Es bueno no robar. Es bueno no matar. Es bueno contentarse con la esposa que tienes. Es bueno no mentir. Es bueno no codiciar y no envidiar lo que tiene el otro y que tú no tienes. ¿Cómo sería el mundo si todo el mundo obedeciera los 10 mandamientos? Un paraíso. Ustedes imaginan un mundo en que tú le dices a un ebanista mañana y es mañana. Eso sería glorioso. Es increíble. Qué glorioso sería la vida, ¿verdad? Tú no tendrías que ponerle candado a tu casa ni alarma, porque nadie roba. ¿Cómo sería un mundo así? Un paraíso. Así que el problema no es la ley. Si queremos ser perdonados, si queremos ser aceptados en la presencia de Dios, debemos recibir como un regalo la justicia que Él mismo le provee al pecador. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. De manera que la ley, dice Pablo, ni salva ni santifica. Ella nos manda lo que debemos hacer,
pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Ese es el problema de la ley. La ley nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Vean una vez más los versículos 4 al 6 que estudiamos la vez anterior. Dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y usamos la analogía del matrimonio. Una mujer casada con un hombre no se puede casar con otro, no se puede unir a otro mientras viva ese hombre. Pero si ese hombre muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, ¿qué hizo Dios? Dios nos mató. ¿Para qué? Para resucitarnos juntamente con Cristo y casarnos con Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, en nuestra naturaleza pecaminosa, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, dice Pablo, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Pablo dice, Dios tuvo que dar por terminada nuestro matrimonio con la ley. ¿Para qué? Para casarnos con Cristo, que sí tiene poder de salvar y de santificar. El problema es que hasta este punto, cuando uno escucha todo lo que Pablo dice acerca de la ley, cualquiera pudiera llegar a pensar que Pablo está menospreciando la ley, o que Pablo está desechando la ley como algo completamente inútil. De hecho, muy probablemente durante el ministerio de Pablo, y sobre todo predicando en un contexto de mayoría judía, Pablo tuvo que enfrentarse con ese argumento una y otra vez. Pablo, tú estás despreciando la ley de Dios. La ley fue dada por Dios mismo en el Sinaí, y tú estás diciendo que la ley es inútil. De ahí la pregunta del versículo 7. Entonces, ¿es pecado la ley? Y de paso, mucha gente piensa que la ley es pecado, aún dentro de las iglesias. Cada vez que tú le dices, violaste la ley, eres un legalista. O sea que guardar la ley, obedecer la ley, es ser legalista. Y ser legalista es pecado. Así que la ley es pecado. ¿Es pecado la ley? A lo que Pablo responde una vez más, de ningún modo. La misma respuesta que dio en el 6.1, la misma respuesta que dio en 6.15. ¿Debemos pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Debemos pecar ahora que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Es pecado la ley? De ninguna manera.